Hola, ¿cómo les va? Bueno, este es el curso de Introducción a la Estadística. Vamos a comenzar con la unidad 1 en el día de hoy. Este curso tiene 5 unidades que vamos a ir desarrollando a lo largo del cuatrimestre. Y hoy nos toca ver una pequeña introducción y lo que es la estadística descriptiva. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dar una definición de lo que es la estadística. Y bueno, la estadística es un conjunto de técnicas que tienen por objeto recopilar información, recopilar datos, organizarlos, analizarlos, interpretar esos resultados del análisis y representarlos de tal manera que se puedan establecer conclusiones y se puedan tomar decisiones en algunos problemas que se plantean. Y es importante destacar que esas conclusiones que se obtienen tienen un grado de confiabilidad especificado, que vamos a verlo en el transcurso de la materia más adelante. ¿Qué significa esto de la confiabilidad? Una definición básica que necesitamos para abordar la temática de la estadística es la definición de población. ¿Qué es la población? La población es un conjunto de elementos que reúnen una característica determinada que nosotros deseamos estudiar, ¿sí? Por ejemplo, queremos estudiar la altura de las personas que habitan la ciudad de Santa Rosa, por ejemplo, ¿sí? Hablamos de población, cuando hablamos de población no quiere decir que siempre sean personas. Lo que pasa es que, bueno, los estudios de estadística comenzaron con estudios poblacionales, pero puede ser, por ejemplo, una población de animales, puede ser una población de materia prima, de productos de una fábrica, de tornillos de una fábrica que hace tornillos, de sachet de leche de una fábrica que produce sachet, ¿sí? La población es el conjunto de elementos que nosotros queremos estudiar, ¿sí? Es el conjunto sobre el que vamos a realizar ese estudio estadístico. Y bueno, es imposible o impracticable estudiar esa característica que nos interesa en toda la población. Entonces lo que hacemos es examinar una parte de esa población, una parte que sea representativa de esa población total, y esa información que revelamos, esos datos que obtenemos, son los que vamos a utilizar para inferir sobre la población total, o sea, para tratar de caracterizar esa población sin tener que haberla estudiado en su conjunto. Entonces, a partir de esto surge lo que es la definición de lo que es una muestra. ¿Qué es la muestra? Es ese subconjunto de elementos que nosotros seleccionamos de la población. ¿Y cómo lo seleccionamos? De una manera aleatoria, al azar, ¿sí? Tiene que ser representativo de la población. ¿Y qué significa que sea al azar o aleatoria esa muestra? Quiere decir que es tomada de tal manera que todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser incluidos, ¿sí? Si nosotros queremos muestrear, queremos determinar, por ejemplo, la altura de las personas de Santa Rosa, tenemos que hacer un relevamiento en una cierta cantidad de personas que sea representativa de la población, y es al azar, podría haberme tocado a mí o a mi vecina, ¿sí? Es al azar. Y eso, bueno, al ser representativo de la población y al azar, nos permite sacar conclusiones que sean válidas. ¿Qué es la unidad muestral? La unidad muestral es cada uno de los elementos de esa muestra que nosotros tomamos, ¿sí? En el caso de las personas, cada una de esas personas va a ser la unidad muestral. Y el tamaño de la muestra es el número de elementos que conforman esa muestra. ¿Cuántas personas muestreamos? ¿A cuántas personas, por ejemplo, encuestamos de la población total? Eso se llama, es el número, digamos, de elementos y se denota con la letra N. Por ejemplo, en una fábrica que produce sachet de leche, vamos a tomar una muestra de la producción de sachet del día de 100 sachets, para analizar, por ejemplo, no sé, el contenido de proteína de la leche para ver si está dentro de los estándares que nosotros decimos que tiene. Ese tamaño muestra es de 100, y el N entonces es igual, N es igual a 100. Y cada uno de los H de leche vendría a ser nuestra unidad muestral. Bueno, también surge la necesidad de definir lo que es una variable, ¿no? Una variable es una característica de un individuo, un objeto, que es la que a nosotros nos interesa medir. Sí, tiene que ser un atributo, una propiedad, ¿sí? Que podemos medir y que nos permite diferenciar a cada uno de los elementos que componen la población toda. Y la variable la podemos calificar o
sí, calificar en dos tipos. Una variable cuantitativa, que puede ser continua o discreta, o las variables cualitativas, que ahora vamos a definir qué significa que sea cuantitativa o cualitativa. Una variable cuantitativa es una variable que toma valores numéricos, ¿sí? Se representa por números. Puede ser por números que tomen todos los números dentro de un intervalo, todos los números posibles, con comas, con decimales, o puede ser también una variable discreta, que en vez de tomar todos los números posibles, toma valores generalmente enteros. Generalmente las variables discretas son variables que surgen de conteos, 1, 2, 3, 4, 5. Y variables, acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, la temperatura del horno para producir pan. Es una variable continua. La temperatura que, por ejemplo, la medimos en grados centígrados, puede ir, supongamos, desde 60 grados centígrados a 200 grados centígrados, y puede tomar cualquier valor dentro de ese intervalo, ¿sí? 60, 60,1, 60,25, 70, 74, 74,2, ¿sí? Puede asumir cualquier valor. Entonces decimos que es una variable cuantitativa continua. Y en el caso de, por ejemplo, número de unidades defectuosas producidas por una fábrica, es una variable que es cuantitativa porque la estamos contando, pero es discreta porque toma valores enteros. Y bueno, la variable cualitativa es una variable que no se puede representar por números, sino que se representa por categorías, ¿no? Por ejemplo, el color de un producto, la tonalidad de color, etcétera. Eso lo vamos a decir, qué sé yo, es más clarito, más oscuro, colores rojo, amarillo, azul. Esas son variables cualitativas. La importancia de definir el tipo de variable que estamos analizando es que los análisis estadísticos que vamos a realizar dependen del tipo de variable que estamos utilizando. Bueno, ¿qué es la estadística descriptiva? ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta primera clase, en esta primera unidad? La estadística descriptiva lo que hace es recopilar datos, información, la organiza y la interpreta, ¿sí? Y esa información puede ser numérica o cualitativa, ambos tipos de variables que habíamos descrito anteriormente, ¿sí? Pero organiza e interpreta toda esta información. Esa información, esos datos que uno toma, en un primer momento lo que se hace es tratar de describir o resumir las características más sobresalientes que tienen. Bueno, eso es lo que se conoce como estadística descriptiva, y lo que se hace generalmente es se utilizan tablas y gráficos, y las medidas, la obtención de medidas resumen, que las vamos a ver hacia el final de esta clase, para describir esa información que obtuvimos de una muestra. Entonces vamos a comenzar con una variable cualitativa, por ejemplo el color. Se encuestó a un grupo de personas, en este caso son 20 personas, y les pedimos que indiquen cuál es su color favorito, ¿sí? Entonces ellas fueron diciendo, algunas dijeron el negro, otras el azul, otras el rojo, otras el amarillo, y el total de estos 20 datos que tenemos, 20 observaciones, está plasmado aquí en esta tabla que les estoy mostrando. Viendo así la tabla, es muy difícil darnos cuenta cuál es el color más elegido, o tratar de caracterizar cómo fue esa información que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es tablas y gráficos para poder presentar estos datos. Algo muy común que se utiliza es la tabla de frecuencias, ¿sí? Para este ejemplo del color favorito, tenemos aquí la tabla de frecuencias, y lo que hace la tabla es ordenar justamente en una tabla estos colores. En este caso, como es una variable cualitativa, quedó el amarillo, es primero una cuestión de orden alfabético. Hubiera sido lo mismo poner el rojo en la clase 1, es lo mismo. Pero bueno, en este caso quedó en orden alfabético, amarillo, azul, rojo y negro. Y si vemos las columnas siguientes, vamos a ver que son 4 columnas. La primera columna, FA, es frecuencia absoluta. La segunda columna, FR, es frecuencia relativa. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Bueno, ¿qué significan esos números? Vamos a comenzar con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece esa observación en el total de datos. En este caso, dijimos que habían sido 20 personas, hay 5 personas que eligieron el color amarillo, que dijeron, a mí me gusta más el color amarillo, ¿sí? Es mi color favorito. 5 personas eligieron el azul, 4 personas eligieron el negro, y 6 personas eligieron el rojo.
Fíjense que es mucho más visible esto, así que los datos, los 20 datos en una tabla todos juntos, ¿sí? Bueno, ¿la frecuencia relativa qué es? Bueno, es la relación que hay entre la frecuencia absoluta, o el número de veces que aparece esa observación, sobre el total de observaciones. Habíamos dicho que eran 20 observaciones, entonces nosotros hacemos la relación entre la frecuencia absoluta, en este caso, por ejemplo, el amarillo, 5 sobre 20, bueno, ¿qué proporción tenemos de amarillo? ¿Qué proporción apareció el amarillo? Bueno, 0,25. También lo podemos multiplicar por 100 y pasarlo a porcentaje y decir que 25% de las observaciones de este conjunto de datos apareció el color amarillo, ¿sí? Lo mismo con el azul, que fue de 0,25, 0,20 para el negro, o el 20%, y 0,3 para el rojo, o el 30%. Y luego aparecen las columnas de frecuencias acumuladas. La primera columna, que es frecuencia absoluta acumulada, vemos que, bueno, la primera clase siempre va a ser, la acumulada va a ser igual que la absoluta, porque no hay nada para sumar, pero a medida que vamos bajando las líneas, se van sumando las frecuencias absolutas. Por ejemplo, para la clase 2 se suman la frecuencia absoluta de la clase 1 y de la clase 2. 5 más 5 nos da 10. Si sumamos la frecuencia absoluta del color negro, que es 4, nos da 14, y si sumamos el 6 de color rojo nos da 20. O sea que para la última clase la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, es el total de observaciones, es 20. ¿Sí? Cuando es una variable cualitativa, por ahí no es tan, no sé si sirve tanto esto de la frecuencia acumulada, o no, por ahí no es un valor que nos esté indicando demasiado, pero ya van a ver más adelante, cuando lo hagamos con variables cuantitativas, sí va a servir un poco más. Y bueno, en el caso de frecuencia relativa acumulada es lo mismo, vamos sumando las frecuencias relativas de cada una de las clases. 0,25 de la clase 1 y 0,25 de la clase 2 nos da 0,5, luego sumamos el 0,2 de la clase 3 nos da 0,7, y sumando el 0,3 de la clase 4 nos da 1, que es el total de observaciones, 1 o 100%. Bueno, para hacer estas tablas y los análisis estadísticos en toda esta cursada, lo que vamos a hacer es utilizar un software estadístico que se llama Infostat. Posiblemente muchos de ustedes lo han usado, otros no, pero es un software que se desarrolló, es argentino, se desarrolló en la Universidad Nacional de Córdoba, es muy amigable, de muy fácil utilización. Ya van a ver cuando lo utilicen, que son ventanas que se van abriendo y uno va pidiendo lo que necesita ir haciendo, y nos va arrojando los resultados, así que es de muy fácil utilización. Dentro del curso debe haber un PDF para instalación del software. Ustedes, leyendo en el PDF como tienen que hacer, tienen que entrar a la página de Infostat, y se van a bajar lo que es la versión estudiantil, que es gratuita. Siguen los pasos, y van a bajar la versión estudiantil, la van a instalar en la computadora, y con esa versión es que vamos a realizar todos los análisis estadísticos a lo largo del curso. Bueno, ¿cómo hacemos? En este caso, por ejemplo, en el caso de la variable esta cualitativa, el color favorito, ¿cómo hacemos para analizar estos datos en Infostat? ¿Cómo obtenemos esa tabla de frecuencia que yo les mostré? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para cargar los datos en Infostat, para la tabla de frecuencias y para cualquier otro análisis que queramos hacer, es cargar los datos. Cliqueamos archivo, nueva tabla, y ahí ingresamos los datos que queremos analizar. Bueno, una vez que comenzamos a cargar los datos, se va a abrir una tabla como esta que está aquí. Nosotros vamos a cargar los datos en una sola columna, uno debajo del otro. Podemos cambiar el nombre de la columna, cliqueando con el botón derecho editar etiqueta, y ponemos, por ejemplo, en este caso, el nombre color para identificar mejor y que no aparezca cuando queremos hacer los análisis columna 1, columna 2, que no sabemos bien cuál es la variable de la que estamos hablando. Cambiamos la etiqueta, y fíjense, una vez que tenemos cargados todos los datos en esta columna, uno debajo del otro, vamos a clicar estadísticas, tabla de frecuencia. Cuando nos va a aparecer una ventana donde dice caso, debajo van a aparecer todas las variables que tenemos, en este caso estaba color
la seleccionamos, tocamos la flecha y la ingresa, digamos, en el cuadro de variables, color, aceptar, y esa es la variable que va a interpretar, que va a analizar. Luego aparece otra ventanita donde tenemos que marcar qué es lo que queremos que aparezca en la tabla de frecuencia. Yo acá puse marca de MC, que es marca de clase, lo que va a hacer es, va a aparecer el nombre azul, rojo, amarillo, el nombre del color, y como les mostré anteriormente, las frecuencias absoluta, relativa, absoluta acumulada, relativa acumulada, vamos a aceptar, y nos va a aparecer una tabla como esta, ¿sí? Con las 4 clases, porque son 4 colores, las frecuencias absolutas, en las que estuvimos hablando en el cuadro, cuando se los mostré, en un cuadro con otro formato, pero la salida es esta. Ustedes fíjense que son 20 observaciones, la frecuencia absoluta acumulada, y la relativa acumulada es 1, que es el 100%, ¿sí? Eso es lo que nos va a arrojar el InfoStat. Podemos presentarlo así, o podemos poner esos datos en el Excel y hacer una tabla un poquito más bonita, con los colores y demás. Otra forma de mostrar datos cualitativos es a través de gráficos. En este caso les voy a presentar lo que es el gráfico de torta, que seguramente lo han visto muchas veces en encuestas y demás, aparece muchísimo este gráfico, es un gráfico muy sencillo, es como una torta, y cada una de las porciones de la torta equivale al porcentaje de observación de esa característica. Por ejemplo, el 25% de las observaciones fueron el color amarillo, el color azul se observó en el 25% también de los datos, o podemos hablar de las personas que eligieron, el 30% de las personas eligieron el color rojo, el 20% de las personas eligieron el color negro. ¿De dónde saco esos porcentajes? Es muy sencillo. Esos porcentajes los saco de la tabla de frecuencia que acabamos de hacer, y vendría a ser la frecuencia relativa. 0,25 el amarillo, si lo multiplico por 100 me da 25%, 0,25 el azul o 25%, 20% el negro, 30% el rojo, y el total de todo suma 1. ¿Sí? Es muy sencillo y es un gráfico que se ve bastante. Bueno, ¿qué pasa cuando son variables cuantitativas? Cuando son variables cuantitativas es un poquito diferente, son un montón de números. Fíjense, nosotros vemos esta tabla y la verdad que no podemos sacar ninguna conclusión ni decir absolutamente nada. Bueno, el ejemplo que yo les traje hoy es el contenido de aceite de semillas de girasol. ¿Sí? Hay 45 determinaciones en donde se observaron, se analizó el contenido de aceite, y estos son los resultados que arrojó el análisis, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer con estos datos? Dijimos que vamos a hacer tablas, y vamos a hacer gráficos, y podemos hacer medidas resumen sobre estos datos. Bueno, la tabla de frecuencia para estos datos cuantitativos, fíjense que aparece algo más que son los límites del intervalo, el límite inferior y el límite superior del intervalo, LI y LS, porque es una variable cuantitativa. Entonces lo que hace es nos divide los datos, los 45 datos, en intervalos. ¿Sí? Y esos intervalos dentro de esos intervalos van a estar las observaciones que nosotros hicimos. Fíjense, por ejemplo, para la clase 1, el intervalo va desde el número 42,47 a 44,85, o sea, todos los valores de contenido de aceite que nosotros observemos que estén, o que sean iguales o mayores al valor 42,47, y menores o iguales a 44,85, van a estar dentro de esa clase, dentro de ese intervalo. En este caso, fueron 7 observaciones. Hubo 7 observaciones que se encuentran dentro de ese intervalo. La marca de clase es el promedio de estos dos intervalos. Lo que hacemos es sumar el límite superior y el límite inferior, dividirlo por 2. Es el promedio. La marca de clase, por ejemplo, en la clase 1 es 43,66. Fíjense que los datos están ordenados de menor a mayor, ¿no? El intervalo de la clase 1 tiene los valores más bajos, y van aumentando los números hasta llegar al intervalo de la clase 5. Si nosotros observamos, fíjense que tenemos un paréntesis y un corchete. ¿Qué significa eso? El corchete significa cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Significa que ese número está incluido dentro de ese intervalo. O sea, la clase 1, el 44,85, está incluido en la clase 1. Fíjense que ese mismo valor aparece en la clase 2, 44,85, pero abierto. ¿Qué quiere decir abierto?
que ahí se incluyen los valores que son mayores a 44,85 hasta 47,23, que es cerrado, ¿sí? Porque si no lo que pasaría es que cuando tenemos el valor 44,85, justo ese valor, ¿dónde lo ponemos? ¿En la clase 1 o en la 2? Bueno, lo ponemos en la clase donde sea cerrado, ¿sí? Y si tenemos un valor más grande que ese, lo ponemos en la siguiente clase. Bueno, la frecuencia absoluta, lo mismo que hablamos para la parte de colores, las veces que se observan, o sea, acá hay 7 observaciones que aparecen dentro entre 42,47 y 44,85. En la clase 2 hay 13 observaciones que se encuentran, o su valor se encuentra entre 44,85 y 47,23, y así sucesivamente para todas las clases, ¿sí? 12 observaciones en la clase, dentro de lo que es la clase 3, o el intervalo de la clase 3, 9 observaciones en la clase 4, y 4 observaciones en la clase 5. La frecuencia relativa, lo que habíamos hablado también lo mismo para la variable cualitativa, es una proporción, ¿sí? Sería 7 dividido en este caso 45, que es el total. 7 dividido 45 nos da 0,16, o sea, es la proporción dentro del total de valores que aparecen en el primer intervalo. 0,16 o el 16% de los valores se encuentran en el primer intervalo. El 29% de los valores en el segundo, el 27% en el tercero, y así sucesivamente. Luego tenemos las dos columnas de frecuencia absoluta acumulada y relativa acumulada, que es la suma de las frecuencias de cada una de las líneas de la clase. En la frecuencia absoluta tenemos para la primera línea el 7, pero para la segunda ya sumamos 7 más 13, nos da 20, luego sumamos 20 más 12, nos da 32, 32 más 9, 41, y le sumamos los 4 de la última clase, y nos da 45, que es el total de observaciones. ¿Por qué sí tiene sentido la acumulación de frecuencias con datos cuantitativos? Sí, porque yo miro y digo, por ejemplo, para la clase 2, 20 es mi frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir? Que hay 20 observaciones que son menores o iguales al límite superior del intervalo, a 42,23. O sea que hay 20 observaciones que se encuentran entre estos dos intervalos, entre 42,47 y 47,23. Entonces así nos vamos dando una idea de cómo están distribuidos los datos que nosotros observamos y nosotros obtuvimos. Y la frecuencia relativa acumulada también es en porcentaje, podemos decir que son 20 datos que son menores o iguales a 47,23, o que el 44% de los datos son menores o iguales a 47,23. Entonces eso también nos da una idea de cómo están distribuidos. Tenemos datos, la mayoría son valores más chicos, la mayoría son valores más grandes. Eso lo vamos a, bueno, es la forma de interpretar la tabla, ¿no? Y fíjense que, bueno, el total, por supuesto, de la suma de todas las frecuencias relativas tiene que dar 1, que es el total, el 100% de las observaciones. Acá yo les dejé escrito lo mismo que les acabo de decir, pero bueno, si tienen alguna duda, quieren volver a repasar qué significa, cómo se interpreta esta tabla de frecuencia, lo tienen aquí en la diapo, y lo pueden imprimir. Yo les puse un PDF, también con toda la presentación, en la solapa. Tenemos, la clase está dividida, digamos, la cursada, en 5 unidades, de la 1 a la 5, bueno, esta es la unidad 1, en la unidad 1 van a encontrar la grabación, esta grabación de la presentación que estamos viendo, y también van a ver un PDF con la presentación para que la puedan imprimir o leer directamente desde allí. Bueno, las clases es el número de clases en que se va a dividir esa totalidad de datos. Yo tengo 45 datos, en este caso lo dividimos en 5 clases. Si nosotros no le ponemos al programa cuántas clases queremos, por default el programa divide en una X cantidad de clases. Si no, nosotros podemos indicar cuántas clases queremos en que dividan nuestros datos. Bueno, ya habíamos dicho, el límite, el ILS representan los límites de los intervalos, límite inferior y límite superior. Siempre dijimos que son cerrados a la derecha, o sea, el valor de la derecha está siempre, el valor mayor del intervalo está siempre incluido en ese intervalo, y abiertos a la izquierda, que quiere decir que ese valor de la izquierda está incluido siempre en el intervalo anterior, no está incluido en el intervalo propiamente dicho. Salvo en la primera clase, que por supuesto es cerrado a la izquierda, porque el primer valor de la primera clase tiene que estar incluido en el intervalo, porque si no, no tiene ninguna clase donde estar incluido. Bueno, la marca de clase es el punto central de cada intervalo, o el promedio entre el límite inferior y el superior. Sumo los dos límites, lo divido por 2. La frecuencia absoluta es el número de veces
que aparece ese valor en ese intervalo, en ese conjunto de datos, y la relativa es el cociente o la relación entre la frecuencia absoluta y el total de observaciones. Dijimos que era una proporción, lo podemos expresar en porcentaje también, podemos hablar de porcentajes, la suma es igual a 1 o al 100%. Y las acumuladas, bueno, vamos acumulando fila por fila, las frecuencias absolutas o relativas, las vamos sumando hasta llegar al total de observaciones o al entero, al 1 o al 100%. Y bueno, como estuvimos hablando antes, yo les escribí, digamos, en las diapos siguientes, los ejemplos de cómo interpretar, por ejemplo, la clase, en este caso la 3, porque eso lo vamos a ir ejercitando, lo vamos a ir viendo. Quiero que ustedes practiquen cómo interpretarían cada una de estas frecuencias que vamos viendo en función de la tabla que les presento. Vamos a ver el ejemplo de la clase 3. ¿Cómo interpretaríamos todos estos valores que tenemos en la tabla? Dijimos que el límite superior y el límite inferior y superior de la clase 3 es 47.23 a 49.60. El 47.23 no está incluido, y el 49.60 sí está incluido en este intervalo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpreta ese intervalo? Va a incluir todas las determinaciones en las que el contenido de aceite sea mayor a 47.23 y menor o igual a 49.60. Estoy diciendo mayor, lo digo mayor o igual porque acuérdense que es abierto el intervalo. Ese valor está incluido en la clase anterior, no aquí. Si nos toca el valor 47.23 exacto, es de la clase 2, de la clase anterior. Y no se olviden nunca de las unidades, ¿sí? Entonces, las determinaciones que vemos aquí son mayores que 47.23 y menores o iguales a 49.60, que 49.60 gramos de aceite cada 100 gramos de muestra, ¿sí? No nos olvidemos las unidades. La marca de clase es 48-42, que dijimos el promedio entre los dos, o sea que para esta clase, el promedio, digamos, o el centro del intervalo es 48-42. La frecuencia absoluta era 12, quiere decir que hay 12 determinaciones en las que el contenido de aceite fue mayor a 47.23 y menor o igual a 49.60 gramos cada 100 gramos. ¿Sí? Así es como tendrían que responder cuando uno le pregunta cómo interpretarías la frecuencia absoluta de la clase 3. ¿Sí? La frecuencia relativa 0,27, ¿cómo la interpretamos? Bueno, una proporción de 0,27 de las muestras tiene un contenido de aceite menor o igual a 49.60. O también podemos decir que el 27% de las determinaciones tiene un contenido de aceite promedio de 48,42. ¿Sí? Contenido de aceite promedio es la marca de clase, 48,42. La frecuencia acumulada absoluta de 32, quiere decir que hay 32 determinaciones en las que el contenido de aceite fue mayor o igual a 42,47 y menor o igual a 49,60. ¿Sí? 42,47, recordemos que es el valor inferior, el límite inferior de la clase 1, el primer valor que aparece, digamos, en el intervalo total. ¿Sí? Porque como es acumulado, estamos desde la primera observación hasta donde se cierra el intervalo de la clase 3. Son todas esas observaciones. Y para la frecuencia relativa acumulada, 0,71, también, el 71% de las muestras tiene, o 0,71 de las muestras tiene un contenido de aceite menor o igual a 49,60, que es el límite superior del intervalo, o el 71% de las determinaciones tiene ese valor. 49,60, ¿qué? Gramos cada 100 gramos. ¿Cómo hacemos esta tabla en Infostat? Es igual que para el caso de la variable cualitativa de color. Ponemos nueva tabla, cargamos los datos, o podemos hacer esos datos, copiarlos en Excel, se copian, se abre y se pegan acá. También podemos decir archivo, una vez que guardamos esa tabla, archivo, y el programa abre la tabla. Son muchas formas de tener los datos, digamos, aquí en la tabla. Una vez que tenemos los datos en la tabla, cliqueamos tabla de frecuencias, tenemos que elegir qué es lo que queremos. Yo no lo puse aquí, pero lo puse en la de color. Cliqueamos límite inferior, límite superior, marca de clase, la frecuencia acumulada relativa y las dos, la frecuencia absoluta relativa y las frecuencias acumuladas, y nos va a arrojar esta salida en Infostat, que fíjense que es exactamente la misma salida que yo les mostré, el mismo cuadro que yo mostré más adelante, sobre el que hicimos todas las, digamos, todas las interpretaciones.
de las que venimos hablando. Y podemos hacer gráficos. ¿Qué son estos gráficos para variables cuantitativas? Son los histogramas de frecuencia. Fíjense que podemos graficar tanto la frecuencia absoluta como la relativa. Veamos el de frecuencia absoluta. Tenemos en los ejes X el contenido de aceite y en el medio pusimos la marca de clase, ¿sí? Que es el valor medio de cada intervalo, la marca de clase. Así es como lo saca Infostat. También se podría poner el valor del límite inferior y del superior, y en cada una de las líneas, digamos, de la barra. Y si ustedes miran, por ejemplo, para la clase 1, que es 4366, la frecuencia absoluta es 7. Para la segunda clase, la frecuencia es 13, para la tercera es 12, para la cuarta es 9, si no me equivoco, y para la última es 4. Lo que nos permite este histograma es visualizar la distribución que tenemos en la muestra, ¿sí? Una cosa es ver los números en una tabla y otra cosa es ver un gráfico. Siempre el gráfico es mucho mejor, digamos, uno lo visualiza mucho más fácil. Fíjense cómo es la distribución. Lo mismo para frecuencia relativa. Fíjense que la distribución es exactamente igual, las barras son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido el total de observaciones, ¿sí? Si bien la indicamos en proporciones, la forma del gráfico es exactamente igual. Bueno, otra cosa importante del histograma, recuerden que son intervalos continuos, ¿sí? Arrancamos del límite inferior del intervalo 1 hasta el límite superior del último intervalo, de la última clase. Son continuos. Entonces las barras se grafican pegaditas, una al lado de la otra, ¿sí? Acá no tenemos ningún espacio entre medio. Si tuviéramos un histograma de datos cualitativos, aparecerían barras separadas, y si son discretos, también son barras separadas, porque por ejemplo, tenemos el 1, 2, 3, 4 y 5, para el número 1, supongamos la frecuencia 7, para el número 2 la frecuencia es 8, son barras que tienen un espacio entre cada una. Acá no, porque como el valor, dijimos la variable puede tomar cualquier valor dentro del intervalo, ¿sí? Todos los valores decimales que encontramos entre medio, tienen que estar representados. Por eso se hacen barras pegadas, una al lado de la otra. Eso es un histograma. Lo vamos a ver después, más adelante, con un poco más de profundidad, cuando veamos distribuciones y demás en las siguientes unidades, ¿sí? Pero es muy importante que lo visualicen y que lo tengan en mente, lo que es un histograma. Es esto, es la distribución de frecuencias que tenemos para una variable determinada. ¿Cómo hacemos el histograma en Infostat? Una vez que tenemos la tabla con los datos cargados, vamos a gráficos, histograma, cliqueamos en histograma, y nos va a dibujar el histograma, tal cual como el anterior. Yo el anterior lo hice en Excel, para que es un poquito más lindo, uno le puede poner colores y demás, pero bueno, es esto, es exactamente esto. Si nosotros le pedimos que hagan histograma, con que nos peguen, digamos, la salida del Infostat, ya está perfecto. Si fíjense que tenemos la marca de clase, en el medio de cada una de las barras, todas las barras pegaditas, y bueno, la forma de distribución que tiene la variable esta que nosotros estamos analizando. Bueno, nos queda ahora lo que serían las medidas resúmenes, ¿sí? Para resumir justamente los datos, ¿no? ¿Cómo podemos resumir esos datos que tenemos? Estas medidas se dividen en dos tipos, medidas de posición o de tendencia central, y medidas de dispersión o de variabilidad de los datos. ¿Qué son las medidas de posición? Las medidas de posición nos dan los valores centrales de los datos obtenidos en una muestra, ¿sí? Nos da la posición del valor central de esos datos, ¿sí? También por eso se llaman medidas de tendencia central. Y son la media, la mediana y la moda. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. En el caso de la media, ustedes ven acá que tenemos media, mínimo, máximo, mediana y moda. Esto, en esta tabla, la media, que es 47,83, bueno, ¿cómo se calcula una media? ¿Qué es la media? La media es muy sencillo, es el promedio, es la suma de las mediciones dividido por el n. Fíjense, bueno, acá tenemos la fórmula matemática, pero es x raya, que es como nosotros vamos a definir a la media, x raya es igual a la sumatoria de i, se lee así, de i igual a 1 hasta n,
de x sub i sobre n. ¿Qué significa esto? Es la sumatoria de todas las x sub i, es cada una de las observaciones, ¿sí? Si nosotros tenemos 45 observaciones, tenemos la x1, la x2, la x3, la x4, hasta la x45 en este caso, ¿sí? ¿Qué hacemos? Sumamos el valor de todas esas observaciones. Todos los valores, 42 con 3, más 45, 4. Bueno, esa tabla que vimos cuando empezamos a... perdón, acá estamos hablando de, seguimos con el contenido de aceite, ¿no? Esa primera tabla que yo les mostré con los 45 datos, y nosotros sumamos todos esos datos, y lo dividimos por 45, nos da la media, ¿sí? La suma de todos los datos nos da 2152,14, dividido 45, 47,825. Si uno lo redondea, ¿se acuerdan cómo se redondea, no? Si tenemos el valor es 5 o mayor que 5, se va al valor siguiente, en este caso tenemos 82,5. Para redondear ese 2, como tenemos un 5, lo llevamos al valor siguiente, al 3. Si tuviéramos un 4, 3, 2, 1 o 0, lo dejamos como está, 2. Entonces sería 47,82. En este caso, como 47,82,5, redondeamos hacia arriba, 47,83. Esa es la media. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que cae en la posición central, cuando ordenamos los valores de menor a mayor. ¿Sí? Esta tabla es la misma tabla que les presenté al principio, pero si ustedes miran, están ordenados de menor a mayor. 42, 47, 42, 47, 44, 48, 45, y así sucesivamente. Los puse así, los tendría que haber puesto en orden de arriba hacia abajo, pero bueno, no entra en la diapositiva, entonces están ordenados así. Pero si ustedes los escriben en un Excel o en una tabla, irían uno debajo del otro. Están ordenados, y si se fijan, son 45 datos. En el medio, ¿sí? En la posición 23, tenemos un valor que es la mediana, que es 48,05, y bueno, es ese valor que cae en la posición central, ¿sí? Esa observación, en este caso, como es impar, nos da la observación 23. Si hubieran sido observaciones pares, por ejemplo, supongamos 44 observaciones, la mediana hubiera caído entre el 22 y el 23, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí promediamos los dos valores, ¿sí? Supongamos que hubiera caído entre 46,65 y 48,05, sumo los dos y los promedio. Y esa sería mi mediana. Es lo que dice acá. En el caso de n par, el valor n, que es el número de observaciones que yo tengo en la muestra, ¿sí? El número de valores que yo tengo, la mediana sería el promedio entre los dos valores centrales. La mediana, fíjense que acá son muy parecidos, media y mediana, muy parecida, es una distribución, está bastante simétrica, digamos, en la tabla, si se acuerdan del histograma. ¿Qué quiere decir simétrica? Que más o menos del centro, hacia la izquierda y la derecha, más o menos tienen la misma distribución. Cuando es una simétrica, supongamos que tenemos muchos valores chiquitos y poquitos valores grandes, las frecuencias van a ser más altas en los números más pequeños, y después muy bajitas en los números últimos. Entonces es asimétrica, tenemos como una montaña, digamos, en esa forma del histograma, hacia los valores más bajos, ¿sí? En esos casos, la mediana es mejor que la media. Y les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, justamente acá, media o mediana, ¿qué usamos? Bueno, depende de los valores. Supongamos acá, miren, tenemos valores muy bajitos. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6 y 50. Si nosotros promediamos todos estos valores, la media nos da 7,9, ¿sí? Es un valor extremo. Es cuando decimos nos tira el promedio, a veces uno hace un chiste que son todas gente joven y aparece uno más grande y nos tira el promedio para arriba o para abajo, al revés. Bueno, pasa eso. Ese valor, al ponerlo en la fórmula de sumar, ¿cómo calculo el promedio acá? Sumo todos los valores, 1 más 1 más 2 más 3 más 3 más 4 más 4 más 5 más 6 más 50, y lo divido por 10, si no me equivoco son 10, ¿sí? Y me da esta media. Ahora, si ustedes miran, si yo saco ese 50, ese valor extremo, la media de las primeras 9 observaciones es 3,2. Es bastante diferente de esa media que obtuve al poner también el 50, digamos, en las observaciones. Sin embargo, si ustedes dividen los datos en la mitad, o sea, en la posición central, ¿cuál es? La mediana, que es la que cae en la posición central, es el promedio, digamos, entre las dos observaciones. 3 y 4, divide los datos, son 10 datos, 5 datos para un lado, 5 datos para el otro, cae en la posición central cuando ordenamos los datos de menor a mayor,
En este caso es 3,5. Es mucho más representativo de lo que tenemos acá, ¿sí? Porque ese valor 50, lo que pasa con la media es que nos agranda mucho el valor de la media porque es un valor muy alto. Entonces, en estos casos, como hablamos de distribuciones asimétricas, tenemos muchos datos, mucha más frecuencia en valores más chiquitos y uno por allá lejos, en un valor grande, utilizaríamos la mediana, ¿sí? En lugar de la media. Y la moda, ¿qué es la moda? La moda es la de mayor frecuencia, el valor de mayor frecuencia. En este caso, fíjense que sería 4604, ¿sí? Este es ese valor, esta marca central, el intervalo, que aparece 13 veces. Es el de mayor frecuencia. Y bueno, ¿cuál es la relación? Lo que hablamos hoy de la simetría. Fíjense que acá está muy bien graficado cómo es este caso de la simetría. Cuando nosotros tenemos una distribución simétrica, es decir, que si nosotros miramos el centro de la distribución y hacia un lado y hacia el otro, se distribuye similar, de manera muy similar, fíjense que forma como una campanita, tanto la media, la moda y la mediana se encuentran, son todas el mismo valor, se encuentran en el medio, ¿sí? Media, moda y mediana. Ahora, cuando tenemos distribuciones que son asimétricas, donde, por ejemplo, en este caso tenemos una cola de menor frecuencia hacia la izquierda, y los datos mayores son los que tienen mayores frecuencias, o en el otro caso, en la derecha, donde son valores más chicos, ¿sí? Con una cola de valores más altos, fíjense que la moda, en este caso, que es la de mayor frecuencia, es la barra más alta, la mediana, que divide los datos por la mitad, cae aquí, en el medio, y la media está un poquito hacia la izquierda, porque claro, esos valores más chicos nos tiran la media hacia la izquierda, ¿sí? Entonces tenemos tres valores distintos. Y lo mismo pasa en el caso del segundo gráfico, ¿sí? Tenemos la media en una posición, la mediana en otra, y la moda, que es la de mayor frecuencia, en otra. Entonces, en esos casos donde hay distribuciones que no son simétricas, bueno, sirven, la mediana y la moda nos sirven un poco más para caracterizar esa población. Y bueno, las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión nos hablan de la variabilidad que tienen esas observaciones. O sea, nosotros podemos decir cómo está, digamos, cuál es el centro de esas observaciones, las medidas de posición, pero no sabemos cómo es la variabilidad. Puede ser que haya datos que sean más variados que otros, ¿sí? Entonces vamos a ver acá lo que es el rango, la varianza y el desvío estándar. Fíjense, por ejemplo, acá lo que les decía. Me faltó la J. Dos conjuntos de datos con las mismas medidas de posición, pero con diferente variabilidad, ¿sí? Fíjense, la medida de posición, en estos casos, si ustedes hicieran la cuenta y sumaran, por ejemplo, menos 4, más 0, más 0, más 4, más 5, más 5, más 5, más 8, bueno, y así sacan la media, les da 8. La mediana da 8 y la de mayor frecuencia también es 8. Sin embargo, en el segundo caso también todo es 8, pero miren la variabilidad. 1, ¿sí? Está entre el 3 y el 13, y el de arriba está entre el menos 4 y el 20. Es mucho más variable, ¿sí? Mucho más dispersos están los datos. Entonces, las medidas de posición solas no nos alcanzan para caracterizar esa muestra y después inferir sobre la población y después sacar sus conclusiones sobre la población. Necesitamos una medida de posición y una medida de dispersión, ¿sí? Que son las que vamos a ver ahora. Una de ellas es el rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia entre el valor más bajo y el valor más alto cuando están ordenados, ¿no es cierto? Los datos ordenados de menor a mayor, el valor mayor menos el valor menor, es lo que nos dice el rango, ¿sí? Tenemos una diferencia de 11,89 entre el valor más chico y el valor más grande. ¿Sí? 11,89 gramos cada 100 gramos, ¿sí? Es nuestro rango. ¿Qué es la desviación? Bueno, la desviación de una observación va a ser la diferencia entre su valor, el valor de la observación, y el valor de la media muestral, ¿sí? La fórmula es el valor de la observación 1, 2, 3, cualquiera, la sub-i quiere decir eso, de la observación X, la observación 1, la observación 20, la observación 45, menos la media, ¿sí? Si nosotros hacemos el valor de la observación menos la media, ¿sí? Supongamos que la media está en el medio, como el dato anterior, cuando nosotros hagamos la resta,
las observaciones, los números que son más chicos que la media, cuando hagamos la resta, nos va a dar un valor negativo. Y hacia la derecha nos va a dar un valor positivo. ¿Sí? Supongamos, tenemos una media de 8, como en el ejemplo anterior. Y la observación es 4. 4 menos 8, menos 4. ¿Sí? Ahora, si la observación es más grande que 8, es 12, por ejemplo, 12 menos 8 es 4 positivo. Entonces, cuando sumemos, porque dijimos que cuando sumemos los valores de todas las desviaciones, nos da 0. Fíjense, en este caso es un ejemplo práctico, tenemos una media de 7, ¿sí? Que es este valor del medio, y el número de observaciones. La observación 1 es 0, perdón, la observación 1 que es 7, 7 menos la media que es 7 nos da 0. La observación 2 es 1, está acá, 1. 1 menos 7 nos da menos 6. La observación 3 está acá, 10. 10 menos 7 nos da 3. La observación 4 es 8. 8 menos 7, 1. La observación 5 es 4. 4 menos 7 es menos 3. Y la última observación, la sexta observación, que es 12. 12 menos 7 nos da 5. Cuando sumamos todos estos valores, ¿sí? Cuando los sumamos, 0 menos 6 más 3 más 1 menos 3 más 5 nos da 0. Entonces, ¿cuál es la solución que se encuentra a esto de la suma de las desviaciones, que nos da 0? Bueno, de aquí surge lo que es la varianza. ¿Qué es la varianza? Es la suma de las desviaciones al cuadrado dividido por n-1. ¿Por qué al cuadrado? Porque si yo voy sumando esa desviación, ¿sí? Y la elevo al cuadrado, ¿qué pasa cuando lo vieron en matemática? ¿Qué pasa con los números negativos cuando yo lo elevo al cuadrado? Voy a volver a la anterior. ¿Qué pasa con el menos 6 elevado al cuadrado? Menos 6 por menos 6, los signos negativos, menos por menos es más, menos 6 por menos 6 nos da 36 positivo. 3 por 3, 9, 1 por 1, 1, menos 3 por menos 3, 9 positivo, y 5 por 5, 25. Entonces cuando sumamos, nos va a dar un número positivo. No hay forma de que nos dé 0 o un número negativo, siempre va a dar un número positivo. Entonces, dijimos que la varianza es la suma de las desviaciones al cuadrado dividido por n-1. n-1, en el caso del aceite de girasol eran 45 observaciones, bueno, dividido 44. Sumo todas las observaciones, la diferencia entre el valor y la media, 1 a 1, y lo divido por n-1. Fíjense acá en la tabla, acá tengo unos ejemplos, ¿no? La observación, que es 53,72. Le resto la media, que es 47,83, me da 5,89. 5,89 lo elevo al cuadrado, 36,69. Y así con cada uno. ¿Sí? 46,76 menos la media me da menos 1,07 al cuadrado, 1,14. Voy elevando todas al cuadrado y hago la sumatoria. Lo podemos hacer manualmente, pero por supuesto tenemos el Infostat, que nos este resultado de 8,93 lo dice directamente el Infostat. O sea, nosotros vamos a pedir la varianza y el Infostat nos va a decir, cuando pidamos las medidas resúmenes, nos va a tirar cuánto es la varianza. No tenemos que hacerlo a mano. Pero quiero que sepan de dónde sale ese valor, qué es la varianza, ¿sí? ¿Qué significa varianza? Ahora, como dijimos que tenemos que elevar las desviaciones al cuadrado, para que no se anulen entre sí estas diferencias, ¿cómo estarían las unidades? Claro, cuando elevamos los valores al cuadrado, elevamos también la unidad al cuadrado. Entonces nos quedaría, en este caso, del aceite de girasol, ¿se acuerdan que eran gramos cada 100 gramos? Es gramos al cuadrado cada 100 gramos al cuadrado. Entonces es una unidad que no tiene sentido. Entonces, ¿cómo hacemos para interpretar la variabilidad? Le hacemos la raíz cuadrada de la varianza. Dijimos que la varianza son las desviaciones al cuadrado. Bueno, si le hacemos la raíz cuadrada, nos va a dar la desviación. A eso le llamamos desvío estándar. El desvío estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? También Infostat nos da directamente el desvío estándar. Y el desvío estándar va a ser siempre positivo. ¿Sí? No vamos a poder tener nunca un desvío estándar negativo. Siempre es positivo. ¿Sí? En este caso, la varianza dijimos que era 8,93, la raíz cuadrada de 8,93, ¿cuánto es? 2,99. 2,99 gramos cada 100 gramos, las unidades vuelven a estar en las unidades que nosotros conocemos. Entonces, si nosotros hacemos la media, no recuerdo muy bien cuándo era, creo 47,82, si no me equivoco. Nuestra muestra está caracterizada por una media de 47,82,
más o menos un desvío de 2,99. Entonces nos da idea de la variabilidad que tenemos. Si tenemos una media que es igual para dos grupos, ¿sí? Pero uno tiene un desvío de 2,99 y el otro tiene un desvío de 7, ¿cuál de las dos tiene más variabilidad? La que tiene el desvío más grande. Es lo que pasaba con ese grafiquito de puntos que habíamos visto más adelante, lo de la media de la 8. Si vuelven a ese grafiquito van a ver, si calculan cuánto es el desvío, van a ver que la media es igual, pero el desvío estándar, es más grande para el dibujo de arriba, creo, de abajo, el que iba de -4 a +20, creo. Ese es más variable, tiene un desvío más grande. Si quieren pueden volver y hagan ustedes las cuentas y van a ir corroborando todo esto que estamos diciendo ahora en esta clase. Y bueno, nos queda lo que es el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es un desvío estándar que es relativo a la media. Se llama coeficiente de variación o desvío estándar relativo. Se lo conoce de las dos maneras. Es relativo a la media. Es igual al cociente entre el desvío estándar y la media. ¿Sí? Si el desvío miro de 2,99 y la media 47,83, lo expreso en porcentaje, generalmente se expresa en porcentaje, es 6,25 el desvío estándar. ¿Sí? Es relativo, es un desvío que es relativo a la media que nosotros tenemos. Bueno, ¿cómo hacemos para pedirle a Infostat que nos dé esas medidas resumen? No vamos a agarrar la calculadora, no vamos a poner a calcular la varianza y el desvío de cada una, no, ni la media. Vamos a pedir las medidas resumen. Entramos a Infostat, con la tabla cargada, ponemos estadísticas, medidas resumen, elegimos la variable, aquí donde nos dice caso, acá aparecía aceite, lo seleccionamos y lo cliqueamos hacia la parte de variables, aceptar, y elegimos qué queremos, qué medidas de resúmenes queremos. Nosotros, el n es el número de observaciones, la media, el desvío estándar, la varianza sobre n-1, que es la varianza muestral, CB es el coeficiente de variación, mínimo y máximo, que son los que nos sirven para calcular el rango, y la mediana, ¿sí? Son todos los que le vamos a pedir nosotros a Infostat. Ponemos a aceptar, y nos da una tabla como esta, ¿sí? Donde la variable es aceite, el N es 45, porque son 45 observaciones, tenemos una media de 47,83 gramos cada 100 gramos de muestra, gramos de aceite cada 100 gramos, el desvío estándar es 2,99 gramos cada 100 gramos, ¿sí? La varianza, acuérdense que las unidades están al cuadrado, el coeficiente de variación 6,25%, y los valores mínimo y máximo, que la diferencia entre estos dos es el rango, y el valor de mediana. Eso es lo que nos va a dar Infostat. Bueno, con esos datos podemos hacer lo que se llama un gráfico de caja, para ver todos esos valores de media y mediana, máximo y mínimo, un poquito más visual, en un gráfico de caja. Este gráfico de caja también lo podemos hacer con Infostat, y si ustedes ven, ¿sí? Es una cajita donde marca una línea en el medio, que es la mediana, donde divide las observaciones en la mitad de las observaciones. La media también la marca, puede ser que, como habíamos dicho, dependiendo qué distribución tenemos, la media no siempre coincide con la mediana, entonces nos marca cuál es la media. Y nos marca los límites, ¿sí? Máximo y mínimo, el valor mínimo y el valor máximo, que con estos valores podemos determinar cuál es el rango, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo pedimos en Infostat? Con la tabla ya cargada, vamos a gráficos, gráfico de cajas, y nos arroja este resultado, ¿sí? Si lo miramos, recuerden, límite inferior, límite superior, la mediana es la raya, y la media es ese puntito que nos va a marcar ahí. Bueno, con esto estaríamos terminando la presentación de la primera unidad. Van a tener unos ejercicios para practicar esta unidad, en la solapa de la unidad 1. Recuerden de instalarse el Infostat, así lo pueden hacer, y traten de ir haciendo esto en la semana para ya la próxima clase me pueden preguntar si les quedaron algunas dudas, y vamos a arrancar con la unidad 2. Y la materia se va a ir complejizando a medida que vamos avanzando en el cuatrimestre, así que les pido que traten de ir lo más posible al día, de consultar las dudas, así podemos ir agregando más contenido en la materia. Bueno,
Los dejo y nos vemos en la próxima clase.